Pablo es un ingeniero recibido en la UTN, en la Facultad Regional de Buenos Aires, y que está trabajando e investigando en Francia, ¿sí? Él es investigador del INRIA, un instituto que tiene sede en Lille, en el norte de Francia, y nos va a hablar sobre compiladores, ¿sí? A ver si ahora ya estás ahí, Pablo, ¿nos estás escuchando? Hola Lucas, sí, perfecto. Muchas gracias por la presentación. No, por favor, un gusto tenerte aquí presente en este workshop. Lo que sí, no te llego a ver, si creo que estás con la cámara apagada, ¿puede ser? Sí, ahí está, Ah, ahora sí. ahora sí. ¿Cómo va? Todo bien, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación y bueno, espero que les guste la presentación y bueno, un poco lo que tengo que contarles, a ver si es interesante para todos. Mira, te toca ser el primero que va a hablar, así que de vos depende el éxito inicial del workshop. Así que no es para meterte presión, pero bueno, te escuchamos, Pablo, cuando quieras arrancar. Bueno, Adelante. espero, a ver que voy a compartir la ventana. Ah, Pablo, ¿hace cuánto que estás por Francia ya? ya hace bastante, del 2015, así que sí, hace bastante ya. Esperen un segundo que me está matando por supuesto, iba a fallar todo, lo que tenía que fallar. Pero bueno. Bueno, yo aprovecho a presentarte un poquito más, Pablo. Oh, Para todos y todas, ¿no? Pablo además es docente, ¿sí? Trabajó en la UTN de Buenos Aires, trabajó en la Universidad de Quilmes, en la Universidad de San Martín, ¿sí? Tiene una amplia trayectoria también como docente. Pero bueno, aquí vemos que ya está la presentación la apareció. Parece eso, Pablo, difícil. adelante. Bueno, muchas gracias, Lucas, por la presentación. Bueno, la idea de hoy es hacer una breve introducción a una de las cosas en las que estamos trabajando en el grupo de Hermod, en INRIA, como bien dijo Lucas, que es la idea de tener compiladores just in time, o sea, compiladores al vuelo, también se dice, o al compiladores a medida que lo vamos necesitando, si quieren. Bueno, básicamente una pequeña reseña de quién soy. Bueno, Lucas dijo bastante, yo soy ingeniero en sistemas de información, egresado de la UTN, pero de la Facultad Regional Buenos Aires. Yo fui docente ahí mismo, en la Universidad Nacional de Quilmes, en la Universidad Nacional del Oeste y en la Universidad Nacional de San Martín. Yo llego a Francia por haber participado, digamos, en distintos proyectos de investigación en la universidad y bueno, tras una participación con un grupo de acá, bueno, me sale la oportunidad de hacer un doctorado acá en Francia. Soy miembro de la Fundación UCBAR también, así que un poco si están renegando con Woloch, soy un parte culpable. Y actualmente trabajo como ingeniero de investigación en el Faro Consortium y en el equipo Hermod de INRIA. Como bien dijo Lucas antes, el equipo Hermod forma parte de INRIA. INRIA es el Instituto Nacional de Investigación en Informática y Automatización de Francia. Es una de las tantas sedes que tiene, está en Lille, en el norte de Francia, y en nuestro equipo trabajamos lo que es básicamente ingeniería de software, remodulación de software, que básicamente es agarrar sistemas que existen y mejorarlos para que no se envejezcan con el tiempo, en lenguaje de programación, en máquinas virtuales y en sistemas embebidos. Esto es interesante porque, bueno, hay varios temas que se entretocan entre sí. Nosotros trabajamos principalmente en una plataforma que se llama Faro, que es un lenguaje de programación orientado a objetos, está basado en Smalltalk, es dinámicamente tipado y tiene integrado todo un ambiente de desarrollo. Es bastante usado en la academia y en la industria, y además es portable para distintas plataformas y arquitecturas. O sea, por ejemplo, al menos corre bastante bien, podemos decir, en Mac, en Linux y en Windows, y además en plataformas móviles como es ARM para celulares y Raspberry Pi,
pero bueno, esos andan un poco más o menos. Pero estamos trabajando para que anden mejor. Básicamente, Faro usa una VM. Una VM es una máquina virtual que nos abstrae de la máquina real y del sistema operativo que estamos usando. Hoy, precisamente, en la charla, la idea es hablar de un componente bastante crítico de la VM, de una VM productiva, pero que vamos a tratar de hacerlo ameno para que se entienda y les quede una idea general, y después, si quieren, puedan ir entrando más en tema. Básicamente, la idea es que tenemos un lenguaje y nosotros queremos estar, no sé si se ve el cursor, queremos estar abstraído del sistema operativo, entonces la máquina virtual es la que nos permite esa abstracción, dándonos una interfaz común que es más cercano a nuestro lenguaje de programación. Este modelo es similar, se usa muchísimo en distintos lenguajes, principalmente podemos decir Java y .NET tienen el mismo approach, no es un approach nuevo ni nada novedoso de por sí. Básicamente, cuando nosotros compilamos código Faro, en vez de compilarse a código de máquina directamente, se compila a un código intermedio, que es lo que llamamos bytecode. Básicamente, este código es independiente de la plataforma y es más cercano al lenguaje compilado. Cuando nosotros tenemos un lenguaje de máquina, siempre expresamos el programa en un lenguaje que es más cercano al procesador y que tiene que ver más con el diseño electrónico del mismo. En este caso, el bytecode está más cercano al lenguaje compilado. Por ejemplo, tenemos estos ejemplos de instrucciones donde tenemos operaciones que son semánticas del lenguaje, como por ejemplo acceder a una variable de instancia o enviar un mensaje o retornar un objeto conocido, como puede ser true. Además, es más compacto, tiene menos instrucciones para el mismo programa y posee una máquina basada en stack. Esto capaz que es un comentario, no se queden con ese detalle si no me siguen. Pero lo importante es que es más cercano al lenguaje y que es más compacto. Prácticamente, si nosotros tenemos nuestra clase simple acá, donde tenemos dos variables de instancia y un método sumar, y este es el código de nuestro método sumar. El circunflejo significa el return, o sea, esto es sintaxis de Smalltalk, pero básicamente es un método que suma las dos variables de instancia y retorna el valor resultado. Cuando nosotros compilamos esto a bytecode, nos da un código bastante compacto. Fíjense en que acá tenemos código binario de lo que genera el cuerpo en sí del método. Y si se fijan, acá a la izquierda tenemos una representación de lo que son las distintas operaciones. ¿Sí? En este caso tenemos tres operaciones distintas. Pushear al stack, guardar en el stack una variable de instancia, o sea, leer del objeto receptor del mensaje y guardarla en el stack. Pushear la segunda variable, o sea, está 0 base, empieza desde 0, la primera, 1 la segunda. Enviar el mensaje más y después retornar el resultado al método que nos haya llamado, al mensaje o sea, retornar ese resultado como resultado del mensaje. Básicamente, cuando nosotros implementamos esto en un lenguaje, la primera forma de hacerlo, y que es la forma correcta de hacerlo, no es que está mal, es hacerlo a través de un intérprete de bytecode. Básicamente, ¿qué es un intérprete de bytecode? Nosotros vamos leyendo cada uno de estos bytes que forman el cuerpo del método, perdón que vuelvo para atrás, me faltó copiar esto, cada uno de estos bytes del cuerpo del método, y en función de ese código vamos a ir ejecutando un pedacito de programa en nuestro intérprete. Entonces, cuando leemos push de la variable, vamos a ejecutar el código que se encuentra acá. Es una forma muy simple de implementarlo, se usa todavía como la principal forma de ejecución y permite implementar un intérprete de forma bastante rápida y bastante práctica, digamos, que funciona bastante bien, pero tiene sus limitantes. Básicamente es que es un gran switch y eso hace que sea difícil de mantener. Una cosa importante de esto es que, bueno, este es un intérprete de bytecode, hay otras formas de construir máquinas virtuales a través, bueno, directamente un intérprete del código fuente o un intérprete de AST. Nosotros vamos a centrarnos en este, que como dije, es una estructura bastante común, compartida con la VM de Java y la VM de .NET, por ejemplo, por decir dos súper famosas. El problema que tienen los intérpretes de bytecode es que, si se fijan de todo el código que yo puse en el slide, van a ver que de todo lo que tenemos de código, ahora ya tiene código más real, esto es pseudocódigo, pero podría tranquilamente ser lo que hace el intérprete, no es mucho más distinto que esto, vemos que lo que está marcado
es realmente el código que yo quiero ejecutar. Y fíjense todo el otro código que tengo, que es bastante, hace muchas otras cosas y no hacen operaciones de por sí. Entonces lo queremos eliminar. Entonces, ¿cuál sería lo ideal? Que nosotros agarremos este código compilado con forma de bytecode y generemos un pedazo de código, una función en C en este ejemplo, un método, para directamente hacer el código que nosotros queremos. O sea, básicamente con 3 objetivos: reducir el código extra, poder hacer optimizaciones extras. Por ejemplo, acá estamos haciendo la búsqueda del método a ejecutar cada vez, lo podríamos tener un caché, sería fácil de implementarlo, y lo queremos solo compilar los métodos que vamos utilizando. Esta es la idea, o los 3 objetivos, detrás de tener lo que se llama Just-in-Time Compiler, o JIT para corto, que es básicamente compilar lo mínimo y necesario. Si se quedan con esa idea de la charla, es lo que tienen que decir. Básicamente, queremos ser vagos. Los programas, o sea, esta idea del compilador JIT se basa en ser lo más vago posible, o sea, ser lo que en la jerga más, digamos, seria se diría trabajar de forma lazy, pero bueno, la traducción de lazy es vago, así que vamos a hacerlo de forma lo más vago posible. Básicamente lo que vamos a hacer es que vamos a solo compilar los métodos más usados, donde vamos a generar directamente código de máquina, y lo vamos a tratar de hacer lo más rápido posible. No solo queremos generar el código más rápido, que corra lo más rápido posible, sino que queremos compilar lo más rápido posible. Entonces, vamos a tener como podríamos llamarle, un trade-off, tenemos que balancear esta dicotomía de generar el mejor código posible o generarlo lo más rápido posible. Entonces, bueno, la idea es que el compilador JIT va a agarrar nuestro método en bytecode y va a generar código de máquina. Por supuesto, acá está censurado porque puede haber niños y se pueden asustar con el código de máquina, pero la idea ahora vamos a ver cómo funciona esto en la práctica. Básicamente, la primera versión de JIT que podemos decir, y que es lo más trivial que se puede hacer, después sobre estos conceptos se van construyendo de a pedacitos más optimizaciones, es tener lo que se llama un baseline JIT, que es básicamente el algoritmo de copiar y pegar pedacitos. ¿Cuál es la idea? Que nosotros tenemos para cada instrucción que nos interesa de nuestro lenguaje, para cada operación primitiva, para cada cosa que hace nuestro lenguaje de programación, vamos a tener un pedacito de código de máquina, un pedacito de código assembler, si quieren, donde van a ser tipo plantillas, van a ser templates que vamos a usar para después combinar y armar nuestro método. Por ejemplo, acá lo que tenemos son estas 3 plantillas, o sea, para compilar este método solo necesitamos estas 3 plantillas, y vamos a usar 2 veces la plantilla del push receiver, las plantillas que tenemos acá de pushear una variable de instancia, ceder una variable de instancia, y después, una vez la plantilla de enviar un mensaje, en este caso la vamos a particularizar, la vamos a configurar para que use al más, y el return top no necesita ningún tipo de configuración en este ejemplo simple y trivial que tenemos. Aunque parece simple y trivial, esto es así. La idea es que yo agarro pedazos de código y los voy copiando y pegando, poniendo uno abajo del otro, o a la izquierda, depende de cómo quieran ver el diseño, pero digamos, contiguos en la memoria, primero una instrucción, después la siguiente, y voy armando así el método original, o el método que yo quiero armar. Entonces, una de las cosas que tienen un poquito más de detalle esto es que cada plantilla es un pedacito de código de máquina que en realidad va a tener partes variables. Como vimos antes, vamos a tener que hacer el push de 1, 2, de n variables de instancia, ¿sí? Cada una de ellas va a tener un offset distinto dentro del objeto, y bueno, entonces nuestro template va a tener partes que tengamos que poder cambiar. Entonces, cuando tenemos un template, le cambiamos esa partecita y generamos el código de máquina correcto. O sea, esto no es más que ir haciendo un gran rompecabezas donde vamos cambiando los agujeritos que nos van quedando. Entonces, el programa ensamblador, que dijimos que tenía que ser lo más rápido posible, ahora lo único que tiene que hacer es copiar y pegar pedacitos de programa. Entonces agarra la memoria y va copiando 4, 5, 10 bytes para cada instrucción. Entonces va cambiando los pedacitos que necesita. En el caso del return, bueno, tiene que hacer algo con la cantidad de argumentos y lo codifica acá. En este caso, si tenemos ningún argumento, va a tener que sacar 8 de la pila.
No importa extremadamente qué es lo que hace cada instrucción de assembler, no se queden en eso, pero quédense con la idea de que la idea del JIT es que voy a agarrar pedacitos de templates, pedacitos de plantilla de mi programa y las voy a ir combinando para formar el programa más grande. Esta es una técnica bastante común en compiladores, se usa mucho en compiladores JIT porque lo tengo que hacer mientras el programa está ejecutando. O sea, la idea del compilador JIT, creo que no lo dije antes, es que nosotros vamos a ir compilando el programa a medida que lo vamos ejecutando. De esa manera podemos ir compilando solo lo que necesitemos. Un comentario también para darle más precisión, tampoco es extremadamente importante, que cuando yo tengo estos pequeños templates, van a seguir ciertas convenciones para poder llevarse bien entre el primer pedacito y el segundo pedacito. Por ejemplo, sabemos que el receptor del mensaje, el receiver en este caso, siempre va a estar en el mismo registro, en el registro RDX, como ejemplo. Entonces, siempre que alguien lo tenga que usar, lo va a usar desde ahí. Fíjense, para devolver el retorno o para acceder a una variable de instancia, usa ese registro. Entonces, es como que se tienen que poner de acuerdo los pedacitos del programa. Esto tiene algunos problemas, este diseño, no es el diseño más utilizado, pero es bastante común. Entonces, ¿cuáles son los problemas que esto tiene? Bueno, básicamente, cada plantilla, cada pedacito de código está escrito a mano. ¿Por qué está escrito a mano? Porque hay que tener ciertos cuidados en la preparación de esas plantillas porque se tienen que llevar bien una con la otra. Por ejemplo, como esas plantillas yo las voy a empezar a pegar sin analizar mucho, imagínense si ustedes agarran un texto, ¿sí? Agarran un TP de cualquier materia y empiezan a armarlo pegando párrafos de distintos documentos o párrafos separados. Para que tenga sentido ese texto, y como un programa tiene que tener sentido, tiene que tener relación entre lo que viene, primero lo que tiene hablando antes y después, y segundo va a tener ciertas palabras conectoras entre los distintos párrafos, si no les va a quedar una cosa asquerosa. Entonces, en el programa pasa lo mismo. Los pedacitos tienen que estar bastante de la mano, por ejemplo, siguiendo estas convenciones que decía, para que quede un programa con sentido. Y a veces tiene un problema esto de que lleva a que duplique parte de lo que decimos en el programa solo porque es más fácil para asegurarnos de que tiene sentido el programa que estamos escribiendo. Entonces, esto es que porque cada bytecode se traduce de forma independiente, voy pegando pedacitos que no se conocen entre sí. Entonces es más difícil realizar optimizaciones de estos métodos largos. Además, tiene otro problema grande que tenemos que contarlo, que no es barato, es que como estos pedacitos, estos templates de código están escritos a mano, cuando yo los quiera modificar o agregar, por ejemplo, una nueva arquitectura, ahora seguro todos saben el paso que está haciendo Apple a tener una nueva arquitectura basada en ARM. Entonces, si nosotros queremos soportar eso, tenemos que generar un nuevo compilador JIT. Y escribir eso a mano es bastante complicado. Y otra cosa que tiene es que la expectativa es que nosotros vamos a manejar mnemotécnicos y vamos a manejar el lenguaje assembler a un nivel un poco más alto que el código de máquina. Pero la realidad es que vamos a estar golpeando pedacitos de bytes usando muchas operaciones de AND y de OR a nivel de bit. Entonces es bastante más complicado que la realidad. Por supuesto, existen alternativas a este JIT básico, pero el problema de ellas es que hay que implementarlas. Entonces, esa es la parte donde nosotros estamos trabajando más fuerte porque queremos hacer que este desarrollo de compiladores sea un poco más accesible para todos. O sea, que sea, básicamente nosotros pensamos que es un problema complejo, pero no tiene... la complejidad que le asigna a la gente es más alta de lo que es normalmente lo que ocurre. O sea, tiene un montón de complejidad accidental. Entonces, ¿cuál es nuestro objetivo? Bueno, el objetivo a mediano y largo plazo es facilitar el desarrollo de estas herramientas. Básicamente, para dar soporte a Faro, para dar soporte a la plataforma que nosotros trabajamos, que es la que empresas usan y con eso aportan para pagar mi sueldo, pero además es interesante para hacer investigación a futuro y para abrir el cerco de este tipo de desarrollo a mucha más gente que esté interesada, porque es importante como una actividad científica abrir a nuevas participantes que vengan con nuevas ideas y que vengan a revitalizar la disciplina.
Entonces, ¿cuál es la situación en la que estamos ahora? Estamos felices porque tenemos un compilador JIT que está escrito en Faro, en nuestro mismo lenguaje. Eso es una cosa buena, por ahora la dejo fuera. Este programa, como cualquier otro, para ejecutarlo necesita estar compilado, la VM de Faro se tiene que compilar. Para compilarla nosotros la traducimos a C y eso luego se compila con un compilador común estándar, como es GCC o CLang. Tiene soporte para Intel de 32 bits y 64 bits y ARM en 32 bits, pero el equipo de desarrollo, por distintos motivos, ya no forma parte del proyecto, entonces hay un montón de conocimiento que se fue con estas personas. Y bueno, una de las cosas que queremos hacer es que esto no vuelva a pasar. Más allá de que está bueno que la gente aprenda, queremos que mucha gente aprenda porque eso abre mucho más el juego a todo el mundo. Entonces, ¿cuál es lo que empezamos a hacer con Guillermo, otro chico argentino que trabaja conmigo, también ingeniero de la UTN Buenos Aires? Es empezar a hacer lo que hacemos siempre cuando agarramos un programa complicado, que es tratar de hacer test para entenderlo y para validar qué es lo que estamos haciendo, o qué es lo que funciona, qué es lo que no funciona. Básicamente, probar de forma manual este tipo de problemas no escalan, no podemos hacerlo crecer porque son problemas que necesitan probar y volver a probar y volver a probar en distintos escenarios, en distintas configuraciones y en distintos sobre todo hardware, porque si tenemos que probar para ARM32, no puedo ir a buscar una computadora con ARM32, después probar todo lo mismo en ARM64, después no se puede hacer. Entonces, ¿cómo tenemos para testear la generación de código de máquina? Básicamente, simulamos. Entonces, utilizamos un emulador basado en QEMU, que se llama Unicorn, que es bastante accesible, tiene soporte para un montón de plataformas. Nosotros nos estamos basando en 4, básicamente en Intel 32 y 64 bits, y en ARM 32 y 64 bits. Eso no quita de que se pueda trabajar en otro modelo, en otras arquitecturas. Generamos el código para cada pedacito que queremos probar, por ejemplo, para cada template de un bytecode, y lo ejecutamos. Entonces, lo que queremos hacer es validar el comportamiento sea lo que esperamos. Por ejemplo, lo que habíamos visto antes, si tenemos un método que carga dos variables de instancia, la suma y devuelve el resultado, vamos a escribir un test que valide que el resultado sea lo que esperamos hacer. Entonces, de esa manera, ganamos un par de cosas. La primera es que testeamos muchas arquitecturas a la vez. Una alternativa a esto era hacer que agarramos el código, lo compilamos, lo decompilamos, o sea, generamos las instrucciones que se puedan volver a leer por un humano y vemos que si son correctas. Pero el problema de eso es que eso podés testear una arquitectura. Al testear cómo se comporta el programa, el comportamiento del programa, podemos testear todas las arquitecturas al mismo tiempo. Por supuesto, cada una tiene sus particularidades que hay que testear en particular, pero permite reutilizar un montón de test. Entonces, esto nos parece importante porque le da un approach de ingeniería de software. Todo lo que nosotros en la carrera aprendimos de cómo mantener una aplicación de escritorio, una aplicación empresarial, se puede hacer lo mismo a una aplicación que se usa mucho más a bajo nivel, como es una máquina virtual o cosas que se hacen para la investigación. Entonces, todo lo que se aprende está bueno utilizarlo en todos lados. No es que, no, esto solo lo puedo hacer, solo puedo escribir test para aplicaciones empresariales. No es así. Entonces, esto nos da mucho valor para poder hacer cambios e implementar nuevas funcionalidades y ver qué test se rompen o no. O sea, vamos haciendo test-driven design o test-driven development, no sé cuál de los dos hacemos, pero vamos guiando nuestro desarrollo por los tests. Todavía estamos en la etapa donde los tests nos permiten aprender muchísimo de la VM y ya llevamos más de 3.300 tests. Que en realidad la cantidad que escribimos es mucho menos, porque sí, como pueden ver, los podemos multiplicar entre sí bastante rápido, porque al menos corren en 4 plataformas al mismo tiempo, así que en realidad podemos hablar más de 400, 300 y pico de test, pero son bastantes. El problema que nos encontramos también es que nos faltaban herramientas para trabajar esto.
O sea, normalmente cuando uno habla de desarrollar compiladores, lo primero que piensa es, voy a tener que debuguear código de máquina. Entonces, eso sí es verdad, hay que leer, pero necesitamos tener herramientas un poquito de más alto nivel. Le dedicamos bastante tiempo a tener herramientas, que es otra práctica bastante piola de la ingeniería de software en general, que es tratar de no hacer las cosas con los ojos cerrados y maniatados. Entonces, lo primero que hicimos fue tener una integración con un disassembler o con un programa que permita generar a partir del código máquina una representación que podamos leer. No es la mejor del mundo, pero bueno, es bastante estándar y se puede leer. Después hicimos, para poder ver los cambios que hacía nuestro programa, nuestro simulador, un inspector sobre la memoria simulada, o sea, tanto QEMU como Unicorn, lo que hace es que ejecuta sobre un pedazo de memoria que vos le das, en nuestro caso le damos un gran array de bytes, entonces él va a ejecutar sobre ese array de bytes, y nada quita que después nosotros podamos leer ese array de bytes y saber que en tal posición está tal objeto, en tal otra posición está este otro objeto. Entonces lo que hicimos fue un inspector un poco más interesante. Y por último, estamos trabajando en un debugger que nos permita debuguear y ejecutar el código sobre la máquina que estamos simulando. Esto, por supuesto, es una herramienta que es bastante piola y nos permite chequear que el código que estamos haciendo, solo botón por ahora que es step, con eso nos es suficiente, para ir viendo cuáles son los cambios que van pasando sobre los registros. Esto está muy bueno porque en cualquier caso podemos debuguear cualquiera de las plataformas que estamos desarrollando y además, si nos mandamos un error muy grande, no se cuelga la computadora, cosa que si trabajáramos sobre el hardware físico podría hacerlo. Entonces, en conclusión, básicamente fue un approach así grande de lo que estamos haciendo. Básicamente a lo que estamos llegando de conclusión, que hay que leer bastante, porque bueno, es un tema que quizás no es donde más entramos en profundidad, es un tema bastante de investigación, incluso me ha comentado Lucas que en la universidad tienen un grupo que también se dedica a la investigación de compiladores y cómo construir lenguajes. Eso está bueno para el que le interesa, pero la realidad es que cuando yo estudiaba no había ningún de ese grupo de investigación, pero bueno, uno va descubriendo que al leer y a ver las cosas, todo lo que va aprendiendo de ingeniería de software también se puede aplicar en desarrollar cosas de otro nivel, de nivel más bajo o no aplicable directamente a lo que aprendemos, los ejemplos que aprendemos. Lo importante es que, como todo, hay que eliminar la complejidad accidental, tenemos que eliminar todos los problemas que no son los particulares de lo que estamos trabajando. Para nosotros fue generar un set de herramientas para facilitar el desarrollo de compiladores, de JIT y de lenguajes en general. Ya el equipo venía trabajando en ese camino, pero no tanto para la parte de compiladores y menos de compiladores en tiempo de ejecución, pero bueno, sí en parsers, en intérpretes de ST. Y la idea es que estas herramientas estén abiertas a toda la comunidad y bueno, ya lo estamos usando con algunos alumnos de lo que sería equivalente en Argentina a un tercer año de la universidad, de una carrera de grado. Y bueno, está dando por supuesto, como herramienta de aprendizaje, ¿no? No para escribir código productivo, pero sí para ir formando gente y abriendo el lugar a que nuevas personas puedan jugar y, bueno, encontrar si es algo más que les gusta, como una alternativa más de trabajo o de hobby o de interés para lo que son las carreras en informática. Así que bueno, esta es mi presentación, espero que haya estado más o menos clara y bueno, no sé cómo va a ser la mecánica, si podremos hacer algunas preguntas y respuestas o alguna cosa así, no sé si Lucas me va a matar al campo ahora. No, sí, mientras ibas contándonos, por YouTube, que estamos haciendo la transmisión, estaba abierto para que los asistentes puedan hacer algún tipo de preguntas, comentarios, así que las están haciendo. Yo les voy a dar un poquito más de tiempo por si alguno no había hecho ninguna pregunta y quiere aprovechar. Y me adelante tengo una pregunta yo en este caso, ¿sí?
Sí. Recién nombrabas, ¿no? Yo te había comentado antes, en realidad, de que estamos acá en la facultad con un proyecto de investigación, que lo que estamos haciendo es un compilador, o lo que el grupo está haciendo, es un compilador de Lisp, un lenguaje funcional. ¿Algún consejo, alguna recomendación? A ver, la realidad es que es muy interesante, o sea, es un tema que nosotros veníamos trabajando en otros temas de investigación, hace más o menos un año nos pusimos a trabajar en este tema porque por un montón de razones que no vienen al caso, pero bueno, básicamente teníamos que resucitar, de agarrar de vuelta el desarrollo de la BEM. Y lo que yo aprendí en este tiempo es que hay que leer bastante, hay mucha literatura escrita al respecto, y después hay que probar, hay que hacer pruebas, tratar de hacer pequeños experimentos, tratar de no ir por todo de una. Creo que es los mismos consejos que daría al agarrar cualquier pieza de software que se precie de tal. Le tenemos que perder el miedo a estos componentes, qué sé yo, no es un trabajo que no necesite los mismos skills de ingeniería que ya poseemos. Así que básicamente hay que, como todo, sentarse con humildad, leer bastante, estar abierto a nuevas ideas, pero también perderle un poco el respeto y sentarse y trabajar. Es la verdad más que interesante como tarea de investigación, y hay un montón de cosas que se pueden hacer sin tener que reescribir todo un lenguaje de cero para hacer investigación. Lo que... Bueno, ese sería mi consejo, que básicamente por un lado hay que sacarse el miedo, y por otro lado hay que seguir respetándolo digamos, tomarse en serio que uno tiene que aprender primero, y hay que tomar mucha sopa para poder, es como con todo, ¿no? Uno empieza con humildad, digamos. Bien, Pablo, hay dos preguntas ahora sí del público que están interesantes. Nos preguntan, te preguntan a vos, mejor dicho. De paso, Pablo, si querés dejar de compartir, así te vemos mejor la cara. Preguntan esto, mira, si no es menos eficiente estar compilando mientras se ejecuta el programa, y si los compiladores de tipo HIT funcionan de forma autónoma o trabajan en conjunto con otro tipo de compiladores. A ver, yo había preparado para una en live, por si cosa. Una de las, quizás a más de alguno le interesa para saber un poco más del tema. Y la realidad es que con respecto a cuán bien funcionan, bueno, está probado que, sobre todo en lenguajes dinámicos y en lenguajes que no tienen un tipado estático, es mucho más eficiente realizar la compilación en tiempo de ejecución, el JIT. ¿Por qué? Básicamente por dos motivos. El primero es que, como yo decía antes, los compiladores JIT lo que se basan es en trabajar lo menos posible y solo compilan los casos que voy ejecutando. Y algunos incluso solo compilan los métodos a partir de que se hayan ejecutado 1000 veces, 10.000 veces, una vez que el programa empieza digamos, a calentarse, a tener un warm-up. Esto hace que los métodos en realidad se puedan compilar de manera de que solo compilo la parte que me interesa del programa. Por ejemplo, si es muy común en VMs de mejores prestaciones, como es la VM de Java, que se compilen solo ciertos caminos dentro del método. Por ejemplo, una rama del if, que es más común, va a compilarla en código de máquina, optimizándola 100%, y bueno, y el otro camino lo va a compilar de una forma menos optimizada. Entonces eso hace que el programa funcione de ciertos caminos, ciertas ejecuciones, funcione mucho más rápido, y lo que se busca es que sean las más populares. También, por otro lado, hay optimizaciones que llevan bastante más tiempo de compilación, o sea que durante el tiempo de compilación necesito tomarme unos segundos para analizar todas las funciones entre sí, o todo el programa
de un solo vistazo. Bueno, y ese tipo de optimizaciones funcionan mucho mejor en lo que se llama ahead of time o el compilado antes, lo que vemos normalmente con un programa en C, que se compila completamente y genera el código de máquina completamente antes de ejecutar. Este tipo de compilados puede tener algunas optimizaciones que son mejores. En la práctica, lo que se hace, como bien decía la pregunta, es combinar un poco los dos mundos. Tratar de hacer todo el análisis estático, todo lo que se pueda analizar en el momento de compilar el programa, por ejemplo, en el momento de que agarramos el código fuente y generamos ese bytecode, aunque sea independiente de la plataforma, hay un montón de análisis que podemos hacer, por ejemplo, eliminar código muerto, agarrar las constantes y propagarlas, o hacer un montón de optimizaciones. Entonces, lo que termina pasando es que en los lenguajes que mejor funcionan se trata de mantener un balanceo entre las dos cosas. También, como siempre, tanto el compilador ahead of time, el compilador que se hace de forma offline o el compilador que corre mientras corre el programa, no puede tardarse 12 horas en compilar un programa por más de que lo haga de la forma hiper ultra optimizada y sea genial. Hay un balanceo y ahí es donde la ingeniería toma gran parte sobre lo que es la investigación pura. O sea, hay soluciones, hay algoritmos que solo funcionan en teoría, pero cuando los bajamos a la realidad, uno tiene que dejar cosas de lado para que sea real, digamos. Bueno, Pablo, muchas gracias. Gracias por estar presente en este sexto workshop. Muy interesante. Vamos a tomar en cuenta los comentarios también acá para seguir trabajando con los compiladores y te agradecemos nuevamente la presencia. Bueno, yo les agradezco a ustedes por invitarme y bueno, por supuesto, si tienen algún comentario o incluso si tienen resultados y cosas interesantes para contar, los queremos escuchar porque también está bueno y parte de trabajar en investigación es estar abierto a que en realidad muchos de los resultados y cosas se hacen con esfuerzo, pero se necesita mucha más infraestructura, así que bueno. Bienvenidos y bueno, espero escuchar cosas lindas y bueno, si hay lugar a la colaboración, bienvenida como siempre.